El proceso de urbanización entre los siglos XIX y el siglo XX estuvo asentado sobre un modo de producción, el industrialismo y la modernidad como paradigma dominante que tiene a la ciudad como su forma de asentamiento espacial. Es propia de la segunda revolución urbana a la que alude ayer, que está vinculada a la revolución industrial y subordinada en gran medida a las lógicas capitalistas en la que el pensamiento técnico ocupa un lugar central en la sociedad y constituye en el siglo XX el estado de bienestar. Los finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI, la revolución tecnológica será la nota dominante y un planeta urbano el rasgo característico de esta tercera modernidad a la que alude este autor. Alude también a una sociedad a la que denomina la sociedad del hipertexto, en el que la complejidad y la incertidumbre se constituyen como paradigmas dominantes, con una cultura híbrida y en el que el tipo urbano característico son los sistemas metropolitanos. Ayer denomina metapolización a este doble proceso de metropolización y formación de nuevos tipos de territorios urbanos. Plantea la transformación del sistema de movilidad de bienes, personas e información, la recomposición social de las ciudades a partir de procesos de individualización de la vida urbana por vínculos sociales más débiles, menos estables, pero mucho más numerosos y variados, imbricados en redes múltiples de la ciudad del hipertexto. Nos advierte, junto con otros autores, sobre la configuración de una sociedad de riesgo, el riesgo como una cuestión clave y determinante del contexto implicado en la gestión de las ciudades y en todas las dimensiones de la vida. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la humanidad vive en zonas urbanas. Se estima que para el año 2050, o sea, al promediar el siglo que estamos viviendo, esta proporción superará el 70%, haciendo de la urbanización la tendencia más transformadora del siglo XXI. Actualmente, 600 grandes ciudades del mundo concentran la quinta parte de la población y producen casi el 60% del Producto Bruto Interno. Desde esta perspectiva, las ciudades son un eje central para hacer frente a los desafíos globales, pero como ya hemos mencionado, también son las responsables del 70% de los gases de efecto invernadero de origen humano, implican el consumo del 60% de la energía mundial y más del 75% de las ciudades han incrementado en este siglo la inequidad. Aunque la urbanización tenga el potencial de hacer las ciudades más prósperas y a los países más desarrollados, es cierto que muchas ciudades están pobremente preparadas para asumir estos desafíos y es claro que la pandemia que estamos atravesando ha puesto en relieve
la fragilidad de ese mundo urbano, en el que el crecimiento de las grandes ciudades, de los grandes centros urbanos, ayuda a reducir las barreras físicas, a abaratar los costos y a agilizar la producción y la distribución de bienes y servicios, fomentando la productividad. Un mundo en el que en solo el 10% del territorio terrestre, de la Tierra es remoto y la mayor parte de la población está solamente concentrada en el 10% de la Tierra. Superpoblación, metapolización, una urbanización que no debe ser vista solo como crecimiento de ciudades, sino como un profundo proceso de reestructuración de territorios. Una expansión urbana que ha hecho que muchas ciudades desborden los límites administrativos de sus municipios y absorban físicamente otros núcleos urbanos en el proceso de conurbación. La aparición de ciudades de grandes dimensiones, a veces formalizadas como áreas metropolitanas, integradas por múltiples municipios y con una intensa actividad en todos los ámbitos. Un mundo urbano marcado por las trayectorias del neoliberalismo, un mundo urbano con modelos urbanos mercantilizados, un desarrollo urbano que se organiza desde la lógica de reproducción de capitales de inversión, sujeto a procesos de especulación financiera, un desarrollo urbano que exalta y omite problemas fundamentales. La desigualdad se erige hoy como uno de los problemas emergentes más complejos, en un contexto en el que la brecha entre ricos y pobres se encuentra en sus niveles más altos en los últimos 30 años. Si bien es cierto que la población que habita en asentamientos informales en los países en vía de desarrollo ha decrecido en las últimas décadas, el crecimiento de población de dichos espacios urbanos ha aumentado significativamente. Frente a este modelo urbano global, los modelos de urbanización vigente han estado marcados por un crecimiento no planificado, por la privatización de los bienes públicos, la falta de regulación. Todo ello ha vuelto cada vez menos sostenibles desde lo ambiental, lo social y lo económico, este mundo urbano. Los patrones perseguidos han intensificado las consecuencias negativas del cambio climático y han avanzado hacia una degradación ambiental insoslayable. Han sido, paralelamente, grandes generadores de inequidad, exclusión, privatización, no solamente económica, sino también espacial y con amplias dificultades para configurar un modelo de integración social. Mientras se incrementan las diferencias económicas, sociales y culturales, así como las diferencias raciales y religiosas, el 20% de la población mundial corresponde a los países más industrializados y urbanizados y consume el 80% de los recursos totales. 3.000 millones, casi la mitad de la población mundial,
tiene un ingreso que no excede los $2 diarios. La riqueza de los 380 más ricos excede los ingresos anuales de la mitad de la población del mundo. Los pobres presentan una altísima vulnerabilidad. La mitad de la población del mundo no tiene servicios de saneamiento. 2.000 millones de habitantes del planeta no tienen acceso a la electricidad y un número cercano a ese valor no tiene agua potable. Se estima que cada año mueren millones de personas por enfermedades relacionadas a la calidad del agua. Hoy mismo, en nuestros territorios, la falta de acceso a este servicio básico convierte a la población en víctimas inminentes del efecto de la pandemia. En este proceso urbano, el éxodo migratorio del campo a la ciudad ha perdido peso en la mayoría de los países. Hoy, los procesos migratorios son mucho más complejos, muchas veces traspasando las fronteras internacionales. También son relevantes los movimientos de la población dentro de las ciudades, entre el centro de la ciudad. La hipótesis del desplazamiento individual descoordinado hacia las áreas urbanas o entre áreas urbanas invisibiliza que el crecimiento de estas grandes aglomeraciones está motorizado por procesos de toma de decisión pública. Ello en el contexto de un capitalismo financiero concentrado y globalizado y una economía financiera que predomina en relación a la economía real, con la aceleración de transacciones a través de algoritmos y de TIC, y un modelo extractivista que expande las fronteras hacia territorios antes considerados improductivos, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando en muchos casos procesos de decisión ciudadana, profundizando el acaparamiento de tierras. En las ciudades no son los terratenientes sojeros, ni la megaminería, ni las petroleras, sino la especulación financiera la que expulsa y aglutina a la población, concentra riqueza, produce desplazamiento de personas, se apropia de lo público y provoca daños ambientales que desafían a la naturaleza, todo esto en un marco de degradación social e institucional. Este modo de producción de la ciudad se nutre de la misma lógica extractivista que los monocultivos y la megaminería, dando resultados similares: destrucción de la multiplicidad, acumulación y reconfiguración negativa de territorios urbanos. Las tierras, los inmuebles del Estado y los espacios verdes son convertidos por la especulación inmobiliaria en la pata urbana de la desposesión de la que a algunos autores como Harvey nos introducen y nos ayudan a comprender los procesos de acumulación que se dan tanto asociados a la megaminería como aquellos asociados a los agronegocios o a la apropiación de los bienes inmobiliarios de la ciudad. Las tendencias en el siglo XXI están
vinculadas a esa conectividad global, en el que el despliegue de la economía digital está en el corazón de las relaciones de poder contemporáneas. Las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, hacen un uso intensivo del análisis y de la medición de datos, y actores corporativos tienden a la mercantilización de soluciones a problemas políticos y sociales. Un extractivismo de datos, de recolección privada de información y de datos subsidiados o financiados con la publicidad de la actividad que los genera, con corporaciones y gobiernos que no rinden cuenta. La configuración de una economía de base urbana, en muchos casos más poderosa que la de los países. Todo ello en un contexto de incremento de diferencias económicas, sociales, culturales, raciales, como ya se ha mencionado, que se manifiestan en cuestiones tan centrales como las expectativas de vida o los índices de mortalidad infantil, muy diferentes por regiones y países. Sin duda, la crisis ambiental ha puesto a las ciudades en la primera línea de la lucha. El COVID-19 está poniendo a prueba al máximo a las ciudades en todo el mundo. Está afectando no solo la salud pública, sino también la economía, el tejido social, además de generar esta triple crisis sanitaria, social y económica. El nuevo coronavirus está poniendo en evidencia la crisis de planificación y gestión correcta de las ciudades y el impacto que ello implica en la forma en que cada ciudad es capaz de funcionar o no, especialmente en tiempos de crisis. Las medidas adoptadas para controlar la propagación del virus están teniendo repercusiones de gran importancia en las ciudades en función de su estructura económica, de su grado de preparación para una crisis de este tipo, especialmente en lo que respecta a la salud pública y a la prestación de servicios, y el nivel de vulnerabilidad de la salud, de los medios de subsistencia de la población, y todo ello vinculado a la eficiencia de los sistemas de gestión urbana. En este contexto, América Latina en el siglo XXI es un continente urbanizado, que ha experimentado un proceso de urbanización tan rápido que ha sido calificado como de explosión urbana y tiene como resultado hoy configurarse en la región más urbanizada del mundo.